Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de poder entrevistar al coronel retirado británico Jeffrey Cardoso. ¿Cómo está, Jeffrey? Pues muy bien, gracias. Mati, de Francia, donde yo trabajo, estaba diciendo, y a causa de mi trabajo en París, yo vivo temporalmente en Francia y tengo un trabajo maravilloso, con una satisfacción enorme porque están chicos que tienen problemas con sus cabezas mentales, psicológicos. Sí. Tenemos 850 chicos y chicas, son jóvenes normalmente, y tenemos 350 salarios, doctores, enfermeras, psicólogos y personas un poco con tú y yo que no saben mucho, pero tienen un Sí, pequeño corazón, ¿no? exacto. Una, Sí. una, una vida muy diferente a lo que fue tu carrera militar. Sí, pero encargarse de alguien que sea un soldado, un niño, Ujú. un adulto, necesita las mismas cualidades, ¿no? O el mismo empujo, ¿no? Te entiendo. Sí, Bien, sí. bien. Y la verdad quiero empezar a conocerte desde el principio y te pregunto, ¿en dónde naciste y cuáles fueron tus primeros pasos dentro de la milicia? Pues mi padre era oficial inglés también, Ujú, pero solamente durante la Segunda Guerra Mundial. ujú. Su padre, mi abuelo, también era un oficial, un capitán durante la Primera Guerra. Y yo um, uh, na- uh, nació en París a causa del trabajo de mi padre, Ujú. quien él era también trabajando en nuestra embajada británica en París, y yo salí en el mundo en París. Y, um, pero todas mis escuelas y educación fue en Inglaterra, después de la cual yo estaba en universitarios en Europa, Alemania, Francia y también en España, en Zaragoza, para, para aprender un poco de su idioma, ¿no? Y la verdad que lo hablas bastante bien. Pues yo tengo que practicar un poco con usted, pero y luego pensó qué hacer, no sabía exactamente, y había una cosa en nuestro ejército en Inglaterra Ujú. que aceptaron jóvenes para ser oficiales, Sí. pero solamente durante 3 años, para ver si ellos querían continuar. Entonces fue al colegio militar, que se llama Sandhurst, un poco con su um, colegio militar, Ujú. para entonces ir en mi regimiento, y la vida era tan simpática e interesante que yo me quedo. Sí. ¿Y qué edad tenías Tre- cuando entraste? Pues 21 años, Sí. y salió a la edad de 55 años, 34 años más tarde. Le tomaste el gusto entonces. Sí, claro. Bien. Pero era una carrera Ujú. muy interesante, con un poco de todo, en cosas bélicas, claro, en Ujú. Irlanda del Norte, en América Central, Ujú. Guatemala, Belice, y Sí. también nuestro triste conflicto en las islas, pero llegué
después de la rendición. Gracias a Dios, pero para un soldado no, yo quería ir para luchar como todo soldado, claro, Obvio. pero llegué en junio después del fin del conflicto. Sí. Y me quedé 8 meses para hacer un trabajo importante, sí. Bien. ¿Vos Sí. en ese momento, en qué regimiento estabas o cuál era tu tarea dentro del ejército británico? No estaba con mi regimiento, yo estaba en el cuartel general británico en las islas para hacer un trabajo, un papel un poco especial, era el bienestar de la tropa, la disciplina, servicios personales, todo a ver con el soldado, nuestros soldados. Habían algunos de ellos que quedaban, pero no para mucho tiempo, y yo me encargado de nuestros soldados que habían sobrevivido con los suyos también, pero mi trabajo era más para cuidar a la disciplina de estos soldados. Cuando terminé un conflicto por todo lado en el mundo, Sí. los sobrevivientes de cada lado tienen mucha adrenalina en sus venas y puede lograr a problemas de disciplina, a ver quizás demasiado alcohol, droga, pero droga no existaba en estos días tanto. Una cierta agresividad uno a otro, entre ellos. Es algo interesante a ver, pero la solución es bastante fácil. Es que cada soldado debe tener un lugar seco, con calor, tiene que, claro, comer para su vientre y su cuerpo, pero sobre todo, más importante, tiene que tomar comida para su mente. Y se hace con cartas de sus familias, sus mujeres, madres, chicos, novias. Es tan importante, el lado psicológico de un hombre que ha sobrevivido. Y fue mi trabajo básico más importante. Antes, nuestros ingenieros en el campo de batalla, en los campos de minas, descubrieron a soldados argentinos, los caídos. Y era mi trabajo muy temprano. Me acuerdo del primer día cuando yo estaba en mi pequeña oficina, mi buró, en una escuela en Puerto Argentino, era el cuartel general, y la radio se pone a hablar y era un suboficial en el campo, y él decía que había visto un soldado. Me ha dicho, hemos hallado un cuerpo. Yo he dicho, ¿cuál cuerpo? A mí no me gustó el la término. palabra, el término cuerpo. Para mí es una persona, ¿no? Tiene una identidad. Y yo he pedido dónde está este soldado y me ha dicho los coordenadas, bueno, sí. Y había un helicóptero fuera del cuartel, siempre de urgencia, con un piloto, y él estaba fumando una cigarete y yo he dicho, bueno, vamos. Y en 10 minutos
estábamos cerca de Monte Longdon. Sí. Y yo podía bajar con una cuerda hacia este chico argentino, un héroe, y a ver dónde poner mi pierna para no saltar en una mina personal, sí. Pero era bastante fácil porque yo he puesto mis piernas cerca de él. Él era entonces, y el helicóptero se partió, yo tenía una radio para recogerlo. Y yo he visto a mi lado este chico no tenía más de 18, 19 años, cara casi normal. El clima era muy frío, entonces todo era conservado, preservado, ¿no? Entiendo. Y yo pensó inmediatamente a mi madre, porque ella, antes que yo me marché a la guerra desde Londres, a la edad de 32 años, ella me había dado este beso, este abrazo tan fuerte. Yo no había recibido algo tan ternuro de ella desde la edad de quizás 6 o 7 años, cuando los hijos ciertamente reciben demasiados besos de sus madres, ¿no? Pero a la edad de 32 lo notaste años, diferente. Un poco diferente, y ella claramente pensaba que yo nunca volveré. Y cuando yo he visto este héroe argentino en el suelo, a mi lado, yo miré en su cara, en su bonita face, y yo pensé inmediatamente a mi madre y entonces enseguidamente a su madre. Yo he pensado, este chico tiene una madre, tiene quizás una esposa, tiene quizás un poco lo joven, pero chicos también, que no lo conocen porque ha tenido un bebé en sus brazos antes de ir a la guerra, y piense a todas estas personas, y entonces el trabajo de recoger todos estos chicos, luchadores valientes, para trasladarlos todos a un cementerio bueno, no tan bonito, pero digno, sí, de postguerra. Sí. Este trabajo, que hubiera sido quizás una tarea muy difícil, no lo era. Era mucho más fácil con esta idea de la madre en mi mente. Cada paso que yo tome con su hijo, ella era a mi lado, ¿no? Entiendo. Y entonces los ingenieros cada día hallaban otros chicos, y cada vez yo tomé una jeep o algo, un helicóptero, para hacer este primer trabajo, que era solamente enterrarlos en sitio, en el lugar, no tocar más que su ropa para ver quién eran. Una identificación. Si tenían identificación, muchas veces la mitad no tenían chapas de identificación, porque iban a la guerra tan deprisamente, sí, tan rápidamente, que no podían llevar estas chapas. Sí. Entonces era una cuestión de buscar en su ropa si habían cartas de sus familias con sus apellidos, un permiso de conducir. Muchas veces había cartas, pero eran
de chicos, chicas en En la escuela. liceos, sí, escuela, por ejemplo, Ujú, colegio número, no sé, de Quilmes. ujú, Hola, soldado, somos chicas del colegio sí, y pensamos a ti, y aquí es nuestra dirección y todo. Era muy, muy lindo ver estas, pero no tenían el nombre del entiendo. soldado. Algunas veces yo he visto o hallado 4, 6 cartas que no estaban abiertas y tenían cada un, un nombre diferente y era claramente un soldado que estaba Juntando. difundido Ujú, sí, las cartas en los pozos, ujú. entonces no está para una ayuda también. No Pero la fue mitad, nada sencillo. ¿Mm? No fue nada sencillo entonces. No, la mitad Ujú, tenían identificación, algo. ujú, Si no era una chapa, por ejemplo, los pilotos tenían todo porque eran profesionales. ujú. Otros tenían cartas o algo. Habían también algunos que tenían claramente un documento de DNI, de conducir, Sí. pero yo nunca le he visto. Um, yo no le he hallado. Este es una falta profesional enorme de mi parte porque um, los soldados, porque el frío era tan horrible que Ujú. tenían muchas carpas De ropa, de abrigo. de ropa y algunos habían escondido sus papeles muy personales y muy importantes Ujú. en sus botas para que no se perdieran o no sé. Y fue mucho más tarde, en 2017, cuando regresamos a las islas con la EAAF, la Cruz Roja Internacional, Ujú. con este equipo de antropólogos porteños, increíbles, profesionales, maravillosos, que ellos pudieron exhumar cada uno de estos chicos que no tenían nombre, Ujú. que conocíamos su nombre, tenían claro un nombre, Están y, identificados. y ellos tenían máquinas especiales, uh, no sé cómo se llaman, X, Rayos X. radios, sí, ellos Ujú. podían ver inmediatamente, hay algo en la bota, hay algo en el traje, sí, y entonces podían ver, y hemos descubierto 6 veces algunos documentos que yo No los habías no visto. había, no, Ujú. um, pero los otros no tenían nada y fue las familias que habían dado sus muestras de ADN Ujú. y gracias a estas familias, el equipo de antropólogos uh, en el labor, laboratorio de Córdoba Ujú. han descubierto la identidad. Y cada uno, por ejemplo, cuando estábamos mirando en 82, 83 por su ropa, cada vez que yo y mi equipo, porque yo no estaba el único, yo tenía 12 otros trabajando conmigo Ujú. bajo mi responsabilidad. Sí. Cada vez que uno u otro de nosotros hallaron algo de identificación, era, wow, una grita de Eureka, hemos hallado el nombre de ese hombre, pero Como un la logro. mitad no era posible. Um, Tan triste que Ujú. las familias han esperado tanto tiempo. treinta y Um, seis años. sí, Es mucho mucho. demasiado, mucho demasiado. Es mucho. Sí, um,
Pero después de toda esta operación de recoger y enterrar dignidad, honores militares, un trabajo que nosotros hemos hecho, pero ustedes argentinos hubieran hecho la misma cosa. Es una cosa lógica de soldados hacen este tipo de trabajo automáticamente, con corazón, pero Exacto. con, con un deber y Profesionalismo. sí, con deber, pero con respeto y pensando que este hombre, argentino en este caso, es un hombre como él, el inglés, es un Exacto. soldado. Yo siempre Uh, digo que debajo de cada uniforme hay una persona, hay un humano que tiene una familia por detrás. Exactamente. Y a causa de todo el trabajo que hemos hecho era muy fácil porque había este objetivo, esta figura de la madre. Entonces, totalmente lógico, ¿no? Obvio. Y de nuestro lado, ahora que traes esto al caso, pasó el 4 de mayo de 1982, cuando derriban al piloto Nicholas Taylor, que se le enterró con honores militares en Darwin. Y claro, este es un ejemplo típico del hecho que ustedes hacen exactamente la misma cosa con serenidad ceremonial y respeto. Y también cuando yo recibí la orden de recoger todos estos chicos, habían la mitad que eran en el aire libre, en el campo. La otra mitad habían sido enterados por sus camaradas argentinos. Sí. Algunos eran ¿cómo se llama? En tumbas colectivas, Fosas. cosas así, sí, grabados especialmente. Sí. Y a mí no me gusta esta palabra fosa, Mm. es una tumba, ¿no? Ujú. Fosas es... y sí, habían grabado tumbas no individuales a menudo. Sí, había algunos individuales en el cementerio civil de Puerto Argentino. Las primeras bajas de la guerra, antes que los ingleses llegaron en las islas, los primeros caídos morían con bombas ingleses de aviones, entonces, y ellos fueron muy bien enterrados en el cementerio, con cruces y nombres y todo. Este no era un problema. Pero cada vez que la guerra tomaba más violencia y una velocidad muy turbulente, entonces los soldados argentinos no podían enterrar sus camaradas. Es normal. Para nosotros era más fácil porque cuando vamos adelante, se quedan por detrás nuestros caídos. Entonces Exacto. podemos enterrar, tomar los hospitales y todo. Pero para los suyos, Se que repliega. eran, sí, no es fácil, no, es imposible. Entiendo. Después del conflicto a fines, había pequeños grupos de argentinos, soldados, suboficiales, que con los ingleses regresaban en los aéreas que eran seguros, sin minas, Sí. para enterar si podían sus amigos. ¿Esto Y qué fue entonces, durante ese mes que quedaron prisioneros? Pues muchos quedaron un mes prisioneros. Ah, sí, sí, este era un trabajo de prisionero, pero
no hablamos de prisioneros, era un trabajo de soldados argentinos para otros, sus amigos argentinos. Yo tengo amigos ingleses que han cenado, tomado pan con sus amigos argentinos en el aeropuerto de Puerto Argentino, hablando, charlando, intercambios de experiencias y todo. Creo que a fines del conflicto había relaciones bastante cercas entre los soldados. Hay una ironía en mi manera de pensar, y esta ironía es que muchas veces hay una relación casi más cercana entre un soldado inglés y un veterano argentino que la misma cosa de un veterano argentino y un argentino civil en su país. Algunas veces no es tan cerca que es con alguien que en la misma guerra pasó lo a pesar mismo. de ser otro. Sí, sí. Es Te entiendo. interesante. Sí. Y trayendo esto al caso, hay una foto que me quedó grabada, que no sé si fue el 14 o el 15 de junio, que hay soldados tanto británicos como argentinos en Puerto Argentino, en la misma calle, armados los dos todavía, cuando hace horas estaban intentando cada uno hacer su trabajo, por decirlo de alguna manera. Sí, todos soldados tenemos esperanza y confianza también. Que pues el hecho es que la guerra es terminada. Vamos, tenemos nuestro trabajo a hacer. Sí, sí. Fue años muy difíciles esperar. Pero después de esta operación de enterrar, después de la ceremonia, yo pude quedarme en las islas 5 días antes de regresar a Inglaterra para escribir un informe muy grande, muy largo, para decir lo que habíamos hecho y con anexos afines con todos los hombres que habíamos hallado, dónde, qué era su ropa, cómo sabíamos su identidad, los que no sabíamos su identidad y dónde exactamente eran enterrados en el cementerio de Darwin, qué tumba, número, línea. Entonces, y este informe yo le mando a Londres, ellos a la Cruz Roja en Buenos Aires, no, a la Cruz Roja en Ginebra, y luego ellos le mandaban a Buenos Aires. No hubo un trato directo entre el gobierno británico y el argentino. No había A través de la Cruz Roja. Sí, siempre a través de la Cruz Roja. Ellos eran los interlocutores, no sé cómo llaman. Bueno, y entonces este informe era en Buenos Aires un mes más tarde que yo le he escrito, con todos los detalles, y no sé lo que se pasó, porque las familias no sabían nada, y fue mucho más tarde, en 2008. Yo pensaba que todo estaba resuelto y todo. Y en 2008, un soldado argentino, un VGM, llegó a Londres con 2 otros amigos, y este hombre se llama Julio Arro, y él venía a Londres para hablar de cosas psicológicas. Si nosotros ingleses teníamos
los mismos problemas que ustedes en Argentina, todos. Y como él no hablaba una palabra de inglés, los ingleses que organizaban esta charla me invitaron a venir para ayudar a traducir, interpretar. Y fue la primera vez que yo había visto un soldado argentino desde hace 35 años, Sí. no, menos. Y algo me decía que Julio era un hombre, un buen hombre. Y él nos habló de su regreso personal a las islas. Él había sido a ver el cementerio algunos meses antes de llegar en Londres, 2 meses antes, y había visto todas estas cruces con soldado solo conocido por el Señor o Dios. Y cuando me ha dicho este me parecía muy increíble. Me ha dicho, sí, la mitad no tiene nombre. Y me enojó enormemente. Y desde este día hemos trabajado él, sobre todo, para hallar las familias. Yo le he dado el informe y entonces su equipo, Julio, Gaby Kokifi de Infobee, sin ser periodista, pero como ser humana, han hecho un trabajo increíble con otros, con sus psicólogos, para lograr un éxito enorme. Teníamos en estos días 123 héroes sin nombre, o que no podíamos dar nombre. Sí. Y ahora hemos podido identificar 119. Nos faltan algunos. Sí, y vamos a continuar a trabajar antes que logramos un éxito a 100%, pero va a ser difícil. Esos que quedan está complicado porque, ¿qué puede ser? Porque no están las muestras de ADN. Hay siempre, yo no estoy científico, pero hay problemas a este nivel, sí, claramente. Y ellos tienen que ver otras maneras de ver. Sí, porque la ADN no existaba en 82, 83, no existaba. Sí, se conocía, pero no era algo corriente. No. Y después sí, comenzaron a utilizarlo para muchas cosas, medicina. Y en 82 teníamos solamente la ayuda quizás de detalles dentales, detalles digitales, detalles que se llaman antemortem. Por ejemplo, un hueso que fue roto cuando él tenía 14 años. Y queda sí, para identificarlo. Sí, entonces, si sabemos que Tony tiene una clavícula, bueno, puede ayudar. Pero no teníamos más que en 82, y yo no tenía estos detalles porque no podíamos hablar con sus padres, madres. Te entiendo. Sí. Y para la identificación de estos héroes que todavía faltan, ¿hay algunos planes ya concretos para decir cuándo lo podemos hacer o esto se tiene que ir viendo sobre la marcha? Creo que es en el ambiente de sus autoridades, las familias, el equipo, la EAAF, y ellos trabajan sobre
pero yo no sé lo que se pasa. Yo me voy a Buenos Aires en poco tiempo para hablar con este equipo maravilloso de antropólogos. Sí. Estamos en correo electrónico. Ahora, Luis von der Brieder y el jefe del equipo, Luis von der Brieder y Mercedes Salado, son ambos en Ginebra, a la cabeza de la Cruz Roja Forense. Trabajo muy bien merecido. Son los expertos peritos del mundo entero, ¿no? Sí. Qué equipo increíble. Están en buenas manos. Sí, qué bien. Seguramente. Tengo una pregunta, Jeffrey. Cuando vos te encontraste con Julio Aro, 2008, y te enteraste ahí como que, como decimos nosotros los argentinos, te cayó la ficha de que todavía había varios héroes sin saber la identidad. Vos, con ese informe, ¿tuviste como alguna queja con tu gobierno o pudiste hablar con alguien de tu gobierno para poder acelerar el trámite, por decirlo así? ¿O fue solamente algo tuyo propio? Pues no era un documento secreto, confidencial. Era un documento claramente abierto, pero para los ojos únicamente de personas responsables que podrían trabajar con él para ayudar a la identificación. Entonces, cada página de un documento clasificado normalmente tiene secreto, top secret o algo bueno. Este no era el caso. Este era un documento totalmente abierto. Claramente no en la prensa porque tiene detalles bastante difíciles, ¿sí? Pero no era un problema para mí, porque yo me acuerdo, fuimos en un pub inglés en Soho, en Londres, hablando de este. Y yo he pensado, Julio debe tener mi informe. Y yo regresé a mi piso en Londres esta tarde. Y cuando yo estaba en mi cama, yo pensaba, yo tengo que grabar, reimpresar este documento. Sí. Y fui a mi oficina a las 4 de la mañana para hacer una hora de copias muy grandes. Y luego esta mañana fue al aeropuerto con él y yo le he dado este documento. Y él no sabía lo que era. No podía leer una palabra. Y creo que regresó a Buenos Aires vía el Vaticano, pero cuando era en Buenos Aires algunos días más tarde, en Mar del Plata, donde vive, él podía hablar con una profesora de inglés que ha hecho una traducción para él. Y Julio me ha dicho que cuando ha visto el producto final en versión castellana, sí, fue en la playa de Mar del Plata y no podía creer sus ojos y fue llorando, ¿sí? Diciendo, yo puedo hacer algo con este. Entonces era una decisión que era la buena, ¿no? Entiendo. Y es increíble que después de tantos años, un soldado de cada lado, no buscándose, se encontraron y pudieron solucionar un tema que para la familia le significó 36 años de no poder llorar y dejarle una flor a su hijo. Sí. Es increíble. Es increíble. Todo pasa por algo. Una tristeza enorme. Este trabajo para nosotros era un regalo divino, ¿no? Hacer
Exacto. trabajo honorable y que hubo tenido tanto tiempo. Pero este encuentro, no hay nada de casualidad en la vida. Hay siempre alguien, Ujú, que creamos o no, ujú. hay algo que hace que personas con, ustedes en Argentina dicen buen nacidos. A mí no me Sí. gustó esta. Todos somos bien nacidos, punto. Pero personas con grandes corazones pueden encontrarse, hablar, dialogar y tener ideas que están buenas, ¿no? Ujú, entiendo. Qué suerte, un milagro. Un milagro, exactamente, fue un milagro. Sí, pero hay pequeños milagros cada día, Sí. pero este es un gran milagro. Te entiendo y coincido. ¿Vos recordás cuándo fue la primera vez que te encontraste con familiares de nuestros caídos? Sí. um, ¿Cómo fue ese encuentro? Fue cuando el equipo ha hecho su trabajo en el Ujú, cementerio y habían identificado a los chicos. ujú, um, Sus autoridades en Argentina han organizado un viaje para las familias a Darwin, ujú. para que las familias vienen con flores y todo, bueno, para ver la tumba de su hijo para la primera vez, Exacto. para hablar con él, para decir todo lo que tenían en sus corazones, dar noticias de la familia. Era un diálogo entre cada madre, esposa, familia con su chico, Ujú, su niño. sí. Y yo estaba con estas familias en el mes de marzo 18. Ujú, Um, y un viaje inolvidable. Era el viaje, no era mi viaje, era las familias. sí, Yo sí. estaba ahí para ayudar y para también ver el resultado. Y yo me acuerdo muy bien, fuimos, claro, en un avión. Ujú, Las familias, las madres no podían dormir porque tenían este estrés de ver el lugar, sí. ver sus niños. Entonces llegamos a las islas en el aeropuerto, un nuevo aeropuerto, y salíamos del avión muy silenciosamente para ir en un micro, un, un autobús, ¿sí? Ujú, Y tomamos el camino del cementerio, que toma una media hora, un poco más. Y llegando al cementerio, sí. había soldados ingleses, escoceses, gaitas. Ujú, Había muchos isleños también que eran ahí para orar y todo. bien. Cuando llegamos, yo podía ver estas familias bajar del micro, Ujú, um, y, y, andar hacia el cementerio. Y hay un pequeño camino con piedras. sí. Entonces se pueden oír cada paso. Ujú, Y yo podía ver y entender estos pasos um, tan, tan pesados, cabezas bajas, um, ojos vacíos, ujú. una tristeza tan, tan profunda y incertidumbre de ver el lugar, ver la cruz con el El nombre. nombre de su ser querido, ¿no? Y había una ceremonia bastante bonita, emotiva y todo.
Y 2 horas más tarde, estas mismas familias, dejando por detrás sus hijos, este era muy difícil, pero tomando el mismo camino de mismas piedras. Yo he visto algo increíble. He visto estas mismas personas regresar al autobús, al micro, con un paso tanto más ligero, cabezas altas, orgullas. Yo he visto mi primer madre cerca del micro y mirando en sus ojos cuando ella me ha tomado en sus brazos para darme un abrazo enorme, como el de mi madre. Yo he visto lágrimas salir de sus ojos, pero yo he visto una pequeña sonrisa también, no de felicidad, de fiesta, pero de una tranquilidad, una paz enorme. Nos hemos abrazado, yo he tomado, no sé cómo se llama, mi pañuelo. Sí, para secar sus lágrimas. Y en este momento yo he pensado, bueno, trabajo bien hecho, gracias a Dios. Entiendo, Jeffrey. Entiendo. Qué tarea, la verdad, ¿eh? Después de tantos años. Sí. Yo sinceramente como argentino quiero agradecerte, porque no sé si todos lo hubiesen hecho como lo hicieron tantos vos, Julio Aro, todo el equipo. La verdad que se pusieron esta tarea al hombro, la pudieron sacar adelante y yo les agradezco porque tenemos familias ahora como que pueden llorar a sus hijos, a su padre, a su familia, a su ser querido en la verdadera tumba donde está, donde descansa. Sí, como he dicho, es un trabajo que ustedes han hecho y hubieran hecho muy, muy bien, como nosotros, mejor que nosotros, porque ustedes conocen sus soldados personalmente. Pero para mi equipo, para mí también era un regalo divino de tener esta responsabilidad, la más grande que un humano puede recibir de su creador hacia otra creación similar. Este hombre tenía un corazón que late de la misma manera en el pecho de un inglés o un argentino. Es la misma cosa. Cambiaba el Entonces, uniforme, ¿no? sí, tenemos que hablar de todo esto con nuestra juventud. Ellos no deben hacer los mismos errores que nosotros. Y su futuro, el de su país y el de nuestro país, es en las manos de los chicos. Y tenemos que cuidar cada palabra con la cual hablamos con ellos, porque ellos tienen sus vidas adelante de ellos. Y empiezan ahora con una página blanca. Ellos deben escribir sus vidas. No es para nosotros suciar esta página blanca, escribir sus vidas. Son sus vidas
Ellos deben escribirla y nosotros debemos hablar correctamente con ellos, dar un ejemplo. Vamos. Excelente, sí. De los dos lados, es así. Tiene que ser así. Sí, Tiene que ser así. Ojalá. Ujú. Hay demasiados humanos en este mundo. Para que no podamos lograrlo. Entiendo, Jeffrey. Okay. Pues gracias, Matías, para todo. Por favor, la verdad que fue un placer poder charlar con vos, conocerte, aunque sea a través de una pantalla, y poder agradecerte, como te dije. Gracias de todo corazón. Y saludo a los veteranos. Bien, sí. Gracias, Jeffrey. Te mando un fuerte abrazo. Gracias.